Bienvenidos a nuestra clase titulada El ensayo, siempre de nuestra segunda unidad, redacción de documentos académicos. Nuestra competencia es redactar documentos académicos, en este caso el ensayo, pero aplicando la normativa APA. ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos a alcanzar? Vamos a conocer la estructura del ensayo, identificar las características y adquirir técnicas, por supuesto, para redactarlos. ¿Qué es el ensayo? ¿Alguna vez se has preguntado eso? El ensayo es un texto en prosa sobre un tema específico de interés. Vamos a analizar un tema a grandes rasgos, lo vamos a evaluar y la extensión del ensayo por lo general es breve. ¿Cuáles son algunas clases de ensayos? Tenemos el más común, es el argumentativo. Con el argumentativo nosotros vamos a defender con evidencias una postura, una posición sobre nuestro tema. El otro tipo es expositivo, en el cual vamos a explicar un tema de manera objetiva, y tenemos un tercero que es el literario, cuando vamos a explorar temas de forma muy creativa y subjetiva. ¿Cuáles son las características del ensayo? Es subjetivo. ¿Por qué? Porque refleja mi punto de vista que tengo sobre un tema en particular. Número 2, la argumentación es otra característica. ¿Por qué? Porque yo voy a presentar las ideas de una manera lógica, coherente, pero también las voy a sustentar. El tercero es la flexibilidad porque permite diferentes enfoques y el tema lo elijo yo. El estilo es personal porque es la voz única del escritor. Ahora bien, ¿cuál es la estructura que vamos a respetar para el ensayo? Primero tenemos la introducción, el desarrollo y la conclusión. Cuidado con la estructura, porque si nos faltare la conclusión, entonces no va a tener esa claridad y ese gusto. Ahora bien, ¿cómo vamos a redactar la introducción en un ensayo? Primero tenés que colocar una frase que llame la atención del lector, una especie de gancho, como por ejemplo una frase bonita de algún autor o tuya propia, o también podés colocar una pregunta, un grupo de preguntas, versos de poemas, versos de canciones, pero que llamen la atención, obviamente relacionada con el tema, ¿no? Luego también podemos contextualizar en la introducción, hablar de algunos antecedentes del tema y por supuesto presentar el argumento principal o la tesis que yo voy a defender en ese ensayo. Todo eso, ¿en qué parte? En la introducción. En el desarrollo, ¿qué voy a presentar en el desarrollo? Aquí ya presento a través de párrafos mis argumentos, mis ideas principales, siempre con evidencias. Estamos hablando de las citas textuales o parafraseadas. También voy a utilizar en el desarrollo de mi discurso transiciones, conectores, ya vamos a hablar un poquito de ellos. Y voy a evaluar esas evidencias, es decir, colocar un análisis crítico de mi ensayo. ¿Qué contiene la conclusión? Primero voy a hacer una recapitulación o un resumen de todos los puntos, pero los más principales del ensayo. Una reflexión final. Siempre ofrecer perspectivas adicionales sobre el tema. Imagínate que estés hablando sobre el aborto, pero quizás decir algo diferente de lo que ya se dijo, entonces eso le va a dar un poquito de frescura a tu ensayo y va a quedar más interesante. Y por supuesto, en esa conclusión hay que dejar un cierre impactante, alguna frase que quede grabada en la mente de los lectores, entre otros. ¿Cómo voy a redactar el ensayo? Primeramente, la planificación es sumamente importante. 1, elegir el tema, un tema interesante, apasionante, que te guste. Luego vamos a investigar, vamos a ir a la web o en libros en físico a consultar todos los datos necesarios sobre mi tema. Y en tercer lugar, voy a organizar esas ideas centrales a través de un esquema, ideas principales y secundarias.
Posteriormente viene la parte más exquisita y es hacer un borrador. ¿Qué va a contener el borrador? Es la primera versión que vas a hacer de tu ensayo, pero sin detenerse. Es decir, que te vas a dejar llevar por el lapicero, por la pluma, ¿sí? Es una especie de liberación de tu tema, expresate, expresate y expresate. Cuando ya tengas varias páginas de ese primer borrador, puede venir la parte de la revisión donde vas a evaluar la coherencia, la claridad e ir haciendo los ajustes necesarios. El tercer paso es la edición. Vas a empezar a corregir gramática, ortografía y estilo. Ahora, algunos consejos. Es una argumentación sólida. Si vamos a dar argumentos, tenemos que citar para que otros autores ayuden a nuestros argumentos también, respaldando, ¿verdad? A través de citas, por supuesto. Otro de los consejos es la claridad y la coherencia. Ir al grano, decir frases concisas. Los párrafos tienen que estar bien estructuradas con transiciones, ya vamos a hablar de eso, y el vocabulario que sea preciso. ¿Qué son los conectores? Estas son palabras de enlace que nos van a unir frases y también párrafos. ¿Cuáles son algunos? Por ejemplo, es decir, tal como, por lo tanto, en particular, también, además, en resumen. Todas esas palabritas son muchísimos conectores. Esto nada más es una muestra. Eso lo que hace es darle belleza a la redacción y hace que sea en forma más conversacional y quede más clara también. Otros consejos es tener un estilo propio de escritura, una perspectiva innovadora, fresco sobre el tema, dar argumentos que quizás nunca se han dado. Diálogo con lectores, involucrar al lector con algunas preguntas puede ser de gran ayuda también. ¿Qué errores vamos a evitar? Por supuesto, el plagio, la generalización sin llegar a ninguna idea importante, la desorganización del ensayo sin que tenga una estructura y la redundancia. Eso hay que evitarlo a toda costa. ¿Cuáles pueden ser algunas herramientas? Por ejemplo, si estamos cortos de vocabulario, podemos utilizar diccionarios, software de edición para detectar algunos errores gramaticales, por ejemplo, mejorar estilo, bases de datos como para consultar fuentes académicas. Tenemos Google Académico, tenemos la biblioteca virtual de la Universidad Tecnológica para consultar libros en línea y también artículos científicos, entre otros. ¿Cuáles son los beneficios de escribir ensayos? Vamos a desarrollar la capacidad de argumentación y de análisis. Nuestra oratoria, nuestra forma de escribir se va a acrecentar, nuestra comunicación va a ser más efectiva y por supuesto vamos a desarrollar los dotes de investigación. En conclusión, dominar la habilidad de escribir ensayos beneficia a la comunidad académica. El proceso siempre es continuo. ¿Por qué? Porque a lo mejor los primeros ensayos no queden tan eficientemente como quisiéramos, pero es una práctica constante. Y por supuesto vamos a compartir nuestras ideas, que es lo más importante. Te invitamos entonces a animarte y escribir tus propios ensayos aplicando las normas APA séptima edición.